Le pedí tanto al Espíritu Santo que la palabra que Él me diera para ustedes de verdad fuera Él quien la trajera a ustedes, y que si hay algo, ¿no?, que le toca a cada uno, si hay algo que a ustedes les toca la palabra del Señor, sepa que es el Espíritu Santo quien le está hablando en esta tarde. Amén. Y si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hoy nuestro tema va a ser el real sacerdocio. ¿Qué es el real sacerdocio? Porque son muy hermosos los títulos que Dios nos da, son muy hermosas las promesas y las cosas que Él quiere para cada uno de nosotros. Y quiero dirigir este mensaje especialmente para los padres que se encuentran hoy en esta tarde. El mensaje es para todos, pero en específico para ustedes, porque ustedes son llamados por Dios. Dios les dio un grande privilegio, que el título que le toca a Él de padre se lo heredó a ustedes como hombres, ¿verdad? Es un privilegio ser llamado padre, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de ustedes. Y la palabra del Señor se lee así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por esta palabra, Señor, que tú has traído a nuestros corazones. Gracias, eterno Salvador, porque tú enviaste a tu Hijo unigénito, Señor, a morir en esa cruz del Calvario por amor a nosotros, Padre Santo. Espíritu Santo, tú eres bienvenido en este lugar. Eres bienvenido en este lugar, Espíritu Santo, y muévete, Señor, en medio de esta congregación, en medio de estos hijos que te adoran, que te alaban, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón pleno, dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, Dios. Espíritu Santo, habla, Señor, en este momento, en este tiempo. Toma control, Señor, de mi boca, y sé tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor bendito. Oh, gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque estamos en este lugar, porque fuimos hijos, fuimos hechos hijos, Señor, por ti, y tenemos el privilegio de llamarte Padre, Señor. Gracias, mi Rey bendito. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que se encuentran en este lugar, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tus bendiciones sobre cada uno de estos tus hijos, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu recibimos esta palabra, Señor. Amén, amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. La palabra de Dios es tan hermosa, hermanos. Yo, de verdad, así como decía el rey David, es como miel a mi boca. A mí me encanta estudiar la palabra, porque a veces siento que ya la sé, y de repente el Señor me habla otra vez y dice, no la sabes, aquí te va otra cosa, ¿verdad? Y es tan hermoso estudiar la palabra del Señor. Y bueno, entrando en el mensaje, si ustedes han leído las cartas de Pablo, él empieza esta carta dirigiéndola no al pueblo de Israel, sino esta carta está dirigida a los creyentes de Asia Menor, o sea, a los gentiles, ¿verdad? Y es importante saber esto, porque los títulos que él está haciendo una lista aquí en Segunda de Pedro 2:9 eran títulos exclusivos para el pueblo de Israel, no eran títulos para el pueblo gentil, eran específicamente para ellos. Uno de los títulos que él dice es que es un pueblo escogido por Dios, y ahora se lo está diciendo a los gentiles, ¿verdad? Sabemos que desde el llamamiento de Abraham, Dios escogió a Abraham y a su descendencia para que fuera su pueblo escogido. Por eso es que ese título le pertenecía a Israel, ¿verdad? Pero ahora en Cristo, dice, en Juan 15:16, nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, ¿verdad? Ahora nosotros
formamos parte de ese título también, y es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Ahora ustedes son un pueblo escogido también, ¿verdad? Y luego también les llama una nación santa. Y esto está en el libro del Éxodo, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Dios los dirige al monte Sinaí. En el monte Sinaí, por medio de Moisés, Jehová le dice al pueblo que si ellos guardan sus mandamientos, serían para él un pueblo de gente santa. El pueblo iba a ser santo, iba a ser santificado. Santificado significa ser apartado, ser diferente a los demás, ¿verdad? No es algo sobrenatural que sucede en la persona, sino que es ser diferente, donde ya no te comportas, piensas, actúas, sientes como los demás, sino que ahora tu vida es dirigida por los mandamientos de Dios. Esa es la verdadera santidad, ¿verdad? Y le dice, porque les dice, si guardan mis mandamientos, ustedes serán un pueblo de gente santa, ¿verdad? Y es tan importante la santidad, porque el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, el escritor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie va a tener acceso al Señor si no vive una vida de santidad, una vida apartada, una vida consagrada al Señor. No vamos a verlo. Necesitamos esa santidad en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, al nacido de nuevo, Pedro le está diciendo, ustedes ya son una nación santa, ¿verdad? La tercera cosa que el apóstol Pedro le llama a estos gentiles es un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Y esto está cuando Moisés está a punto de morir, él le dice al pueblo de Israel que se cuide de la idolatría, que eso les es permitido a los demás pueblos, les dice, pero a ellos no. Al pueblo de Israel no le era permitida la idolatría. Y les dice, ¿por qué? Les dice, porque ustedes fueron adquiridos por Dios, ¿verdad? Si usted y yo fuimos comprados con la sangre del Cordero. Fuimos comprados a precio muy alto. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Y el apóstol Pedro les está diciendo eso, ustedes ya no se pertenecen a sí mismos, ustedes le pertenecen al Señor, ¿verdad? En 1 Corintios 6, 19 y 20, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios y les dice, ¿acaso no saben que ustedes ya no se pertenecen? ¿Acaso no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? Ustedes ya no son de ustedes mismos, ustedes le pertenecen al Señor, ¿verdad? Y con todo esto, el Señor le está diciendo al pueblo de Israel que era un pueblo especial. En el Éxodo, cuando envía a Moisés a liberar al pueblo, le dice que el pueblo de Israel es su primogénito. Le dice, dile al faraón que si no deja ir a mi primogénito, yo voy a castigar a su primogénito de él, ¿verdad? Y fue hecho así, ¿verdad? Y luego también les llama su tesoro especial. El pueblo de Israel era un tesoro especial. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que ya estos títulos no le pertenecen solamente al pueblo de Israel, sino que ya nos pertenecen a nosotros mismos. Estas promesas que el Señor le dio al pueblo de Israel ya no son para ellos nada más, sino que son para nosotros, a los que de corazón íntegro buscan al Señor, ¿verdad? Para ellos son estas promesas. Y bueno, en el que yo me quiero enfocar es donde les llama un real sacerdocio. Ese es el único título de todos los títulos que no le pertenecía al pueblo de Israel, pero que ahora es otorgado a nosotros. O sea, ahora nosotros somos especiales delante de Dios, ¿verdad? Este título de real sacerdocio estaba dividido en dos, porque estaba la realeza y estaba el sacerdocio. Nunca estaban mezclados. El que era rey no podía ser sacerdote y el que era sacerdote no podía ser rey, ¿verdad? Tenían un ministerio completamente diferente. Pero aquí el apóstol está combinando los dos para nosotros, ¿verdad?
El único caso en la Biblia donde sí se mezclan las dos cosas es en el caso de Melquisedec. Dice que él era rey y sacerdote, pero él no formaba parte de la historia de Israel, sino dice que él era el rey de Salem, ¿verdad? Y que en Hebreos 7, dice, se nos aclara que Melquisedec era el Hijo de Dios, o sea, estaba refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, como sumo sacerdote que se presentó en el cielo, en el tabernáculo del cielo, ¿verdad? Dice que se presentó no con sangre ajena, sino con su propia sangre por expiación de los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Él es nuestro rey y nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? En el Salmo 110, el rey David profetiza el sacerdocio del Mesías y dice que su sacerdocio es según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Dice, vemos que este título le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, pero que ahora se lo está compartiendo a la iglesia. Nosotros somos sus sacerdotes y Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, a lo que yo voy, ¿qué significa para nosotros que el apóstol Pedro nos llame ahora reyes y sacerdotes? ¿Qué obligaciones tenemos nosotros como hijos de Dios siendo reyes y sacerdotes? Porque como les digo al principio, el título es muy hermoso, ¿verdad? El título es muy bonito, que nos llamen de esa manera, pero ¿qué responsabilidad tenemos como hijos de Dios para tener ese título, ¿verdad? Y para esto quisiera que nos fuéramos al libro de Deuteronomio, capítulo 17. Aleluya, gloria a Dios. Disculpen mis nervios, pero como les dije, es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad estar aquí arriba, ¿verdad? Entonces, a Deuteronomio 17 versículos, vamos a leer desde el 14 al 20. Aquí Moisés, por medio de Dios, está dando los requisitos o las instrucciones acerca de un rey. Recordemos que en el tiempo de Moisés todavía no existían los reyes vienen mucho después, pero el Señor ya sabía lo que él iba a hacer, ¿verdad? Entonces a Moisés Dios le entrega cuatro principios, cuatro requisitos para el futuro rey de Israel o para la futura realeza, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 14. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Ahí nos vamos a detener. El futuro rey de Israel tenía que ser alguien a quien Dios escogiere. Tenía que ser escogido por Dios. El pueblo no podía decidir a quién iban a poner por rey, porque el pueblo no era capaz de decidir o de conocer el corazón de las personas, de escoger a alguien que estuviera conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Dios no iba a elegir a alguien que no guiara a su pueblo a seguirlo a él, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y sabe por qué? Porque el ser rey significa autoridad. Y Dios iba a delegar autoridad sobre la persona que iba a gobernar a su pueblo. Ahora, el enfoque, como le digo, es para los padres que están aquí en esta tarde. Ustedes fueron escogidos por Dios para ser el líder de su casa, para llevar en su casa un real sacerdocio. Dios ya los escogió, porque Él diseñó la familia y Él decidió que el varón tuviera la autoridad sobre su familia. Y Dios les delega a ustedes esa autoridad, ese privilegio, que es también una responsabilidad. La autoridad iba a ser sobre un pueblo santo. Entonces, su familia de ustedes, hermanos, es santa, es pueblo de Dios. Y ustedes van a rendir cuentas
de la autoridad que Dios le delegó a ustedes para guiar a esa familia a Dios. El hombre es el responsable de su familia, el padre es responsable de sus hijos. Claro, esto no quita la responsabilidad de los hijos, pero sí juegan un papel demasiado importante para su familia, porque de que Dios les dé a ustedes el título que Él es porque es muy importante. Es muy importante para Él que la autoridad que es delegada sea llevada responsablemente. Ustedes son escogidos por Dios, así como todos los que estamos aquí. Somos escogidos para adorarle, para glorificarle, para acercarnos a Él. Jesús dijo que nadie venía a Jesús si no era permitido por el Padre, ¿verdad? Entonces, el Padre permitió que ustedes fueran padres y tuvieran autoridad. Pero sigamos leyendo, vamos a ver qué más dice Moisés. Y dice: de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Aquí está hablando que el futuro rey de Israel tenía que ser israelita. No podía ser un extranjero. ¿Por qué? Porque un extranjero iba a traer sus costumbres, iba a traer sus tradiciones de allá del mundo, ¿verdad? Y la promesa que Dios le había hecho a Abraham tenía que cumplirse cuando él le dijo: de tus lomos nacerán reyes. Tenía que cumplirse esa promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Le dijo: de tus lomos van a salir reyes, ¿verdad? Y tenía que cumplirse. El heredero al trono tenía que ser un heredero de la promesa de Abraham, ¿verdad? Y aquí yo creo que más que nada les está hablando a las jovencitas, a las mujeres que están a punto de buscar un marido, de buscar un esposo. Dios les está diciendo: busquen en la familia del Señor, en la familia de Dios. Ahí busquen, ¿verdad? En 2 de Corintios 6:14 al 18, Pablo exhorta a la iglesia y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no solamente está hablando del matrimonio, está hablando de cualquier unión que usted pueda tener con otra persona. Dice: no lo hagas con un incrédulo, porque ¿qué comunión tienen la luz y las tinieblas? No hay comunión, ¿verdad? Entonces aquí dice que tenía que ser un israelita. En Oseas 4:9, Dios exhorta al pueblo por medio del profeta Oseas y le dice: así como es el sacerdote, así será el pueblo. Así como usted sea en su casa, así va a ser su familia. Si usted es un hombre de oración, sus hijos van a ser hombres de oración. Si usted es un hombre que busca la palabra del Señor, que la escudriña, que la lee y encuentra deleite en ella, sus hijos lo van a hacer también, ¿verdad? Porque que Dios, si tomamos el ejemplo de Jesús, Él no solamente enseñó con palabras, sino enseñó con el ejemplo, porque Él les dijo: ejemplo les he dado, ¿verdad? Y si Él es nuestro modelo, si Él es el estándar, si Él es la vara de medir, ustedes tienen que ser iguales. Ustedes son el ejemplo a sus hijos. De ustedes depende, ¿verdad? De ustedes depende. El tercer punto que toca aquí Moisés, en el versículo 16, dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Dice: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Aquí Moisés, en este último punto, toca varias cosas, pero la esencia de todos estos no se refiere a la total dependencia de Dios. Primero le dice: no vas a aumentar para ti caballos. Primero menciona los caballos. Y le está diciendo al pueblo, dice: no vas a depender de tu ejército, no vas a depender de fuerza humana,
No vas a depender de estrategias humanas. Tu estrategia es depender de Dios. Esa es la única estrategia que Él está diciendo al pueblo. Amén, gloria a Dios. Es la dependencia del poder de Dios. El ser humano, los psicólogos allá afuera, la gente allá afuera tienen muchas estrategias y le van a decir cómo educar a sus hijos y les van a decir, haz esto, haz otro, haz esto. Pero no, nuestra única estrategia es la total dependencia del Señor, ¿verdad? Y lo vemos a través de la historia de los reyes. David venció al gigante sin espada, sin escudo, sin armadura. Era totalmente ilógico que un niño de 16 años venciera a un gigante con una onda y una piedra. Esto no es de lógica, esto no es de lo que nosotros podamos pensar, sino es el poder de Dios y la total dependencia del Señor. Amén. Él es el que va a traer a nuestros hijos con cuerdas de amor. El Espíritu Santo, Jesús dijo que el ministerio del Espíritu Santo es convencer a las personas. Nosotros le leemos, les presentamos la palabra del Señor, oramos por ellos fervientemente, les damos consejos, pero el único que puede convencer al ser humano de su pecado es el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es nuestra estrategia. Y luego les dice, no van a regresar a Egipto, no van a depender de la protección o provisión de otro reino. Vuelve otra vez a lo mismo, la dependencia total del Señor. Y luego tercero, les dice, no vas a tomar muchas mujeres. Aquí se refiere específicamente a las alianzas políticas que los reyes forjaban a través de matrimonios arreglados. Usualmente lo hacían con pueblos extranjeros. Esa era la estrategia de los reinos idólatras, de los reinos alrededor de Israel. Y el Señor les está diciendo, no vas a depender de esas estrategias. O sea, con estas 4 cosas que el Dios les está diciendo al pueblo, todo esto iban a asegurar de que el rey dependiera totalmente del Señor, ¿verdad? No de sus estrategias de ellos. Y por último, dice que no iban a acumular plata y oro. Está hablando de las riquezas, ¿verdad? El ser rico, el tener provisión de Dios no es pecado. Dios no está condenando de que usted sea próspero económicamente, ¿verdad? Si el Señor así lo quiere, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero aquí se refería a las ganancias adquiridas por la injusticia, a las ganancias adquiridas por la tranza, a ganancias adquiridas por cuestiones deshonestas. Lo injusto, los impuestos injustos, la riqueza que es mala, que proviene de hacer cosas malas, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿a costa de qué obtenemos nuestra riqueza? Ustedes como padres, ¿a costa de qué están sacrificando la vida de sus hijos? ¿A costa de qué riquezas? Por ir y conseguir la riqueza monetaria, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿En qué lugar estás dejando la educación de tus hijos, de enseñarles la palabra del Señor, de incluso de estar presente en la vida de tus hijos? ¿Qué estamos? Como madre, yo también me incluyo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sacrificando? ¿Verdad? Y cuando sacrificamos el ir y ganar dinero, el ir y así, porque no es malo, ¿verdad? Todas las extremidades, se podría decir, las exageraciones es lo que es el pecado, pero muchas veces le damos prioridad a eso, y más el varón dice, bueno, es que mi trabajo es proveer para mi familia, que sí lo es, pero a veces queremos darle más, que porque les queremos dar más de lo que nos dieron a nosotros, o queremos hacer cosas más, ofrecerles más a nuestros hijos de lo que nos ofrecieron a nosotros, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Es la pregunta. A veces abandonamos a nuestros hijos todo el santo día por ir a trabajar y los abandonamos y los dejamos. ¿Y qué es más importante? ¿Que el padre esté presente en la vida de sus hijos o ir a ganar
más dinero? Ustedes contéstense cada una esa pregunta, ¿verdad? Aquí toca tres cosas muy importantes: el poder, el placer y el dinero. Y si vemos estas tres cosas, fue lo que hizo caer a David, ¿verdad? Los placeres de su carne. Fue lo que hizo caer a Salomón, las riquezas y los placeres de su carne. Fue lo que los hizo caer. Hermanos, no seamos así. Estemos atentos a la palabra del Señor. Asegurémonos que nuestra dependencia es total del Espíritu Santo. Amén. Amén. El versículo 18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. Dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Lo último, y creo que es lo más importante de todo, mostrar su fidelidad a Dios. El recibir, el copiar y meditar en la ley de Dios todos los días es mostrar nuestra fidelidad al Dios que nos salvó. Hermanos, como dice, como bien sabemos, en nuestra cultura hispana no nos gusta leer, no nos gusta estudiar, no nos gusta ir a la escuela, ¿verdad? No nos gusta, ¿verdad? Porque en nuestra cultura no nos acostumbraron así. Pero el Señor desde un principio, Él no solamente quería que el rey recibiera la palabra del Señor, sino que Él mismo, de su mano, Él escribiera la ley de Jehová. ¿Para qué? Para que pudiera meditar en la ley de Jehová todos los días. Todos los días. No dice a veces, no dice cuando me acuerdo, no dice de vez en cuando, dice todos los días. A Josué le dio el mismo mandamiento en Josué 1:8. Él les dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino meditarás en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Hermanos, aleluya, hermanos. Esa es la clave, esa es la clave para ser un real sacerdote en su casa. Esa es la clave. Reciba la palabra del Señor, escríbala, medite en ella de día y de noche, y usted va a ver la obra del Espíritu Santo en su vida. Y aquí en Deuteronomio sigue diciendo, después de que dice todos los días de su vida, en el versículo 19 dice, para que aprenda a tener temor de Jehová su Dios. El temor a Jehová se aprende, no es algo que se da de la noche a la mañana, sino es una enseñanza de todos los días. El temor a Dios se aprende. Dice, para guardar todas las palabras de esta ley. Si no hay temor de Dios, no vamos a guardar su palabra. Si no hay temor de Dios, muy fácil vamos a salir y pecar. Si no hay temor de Dios, vamos a continuar siendo los mismos y no va a haber ese nuevo nacimiento, no va a haber ese cambio de mente. El apóstol Pablo dijo, ahora tenemos la mente de Cristo, pero eso solo viene a través del temor a Jehová. Necesitamos aprender a tenerle temor a Jehová. Hermanos, si usted teme a Jehová y les enseña a sus hijos a tenerle temor al Señor, ellos van a aprender, porque se aprende. Aquí dice, para que aprenda a tener temor de Jehová, ¿verdad? Y dice, y el temor te va a ayudar a guardar
todas las palabras de esta ley, y no solamente a guardar, dice, para ponerlas por obra. O sea que lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque quieres hacerlo. No lo vas a hacer porque te dicen, o porque el pastor te dice, o porque la líder de danza te dice, o porque cualquier líder te diga. Lo vas a hacer porque tienes temor de Jehová. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y otra cosa que dice aquí, dice en el versículo 20, dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. El temor a Jehová, el guardar su palabra, en poner por obra sus mandamientos, te ayuda a quitar el orgullo, la altivez, la soberbia, la prepotencia. Todos esos calificativos son de Satanás, no provienen de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios te ayuda a deshacerte de esas cosas, a quitar el orgullo del corazón, la altivez, la soberbia. Ya vas a poder perdonar más fácilmente, ya vas a poder ser humilde y ser servidor. La mente de Cristo es esa. Él dijo, yo no vine para ser servido, vine para servir. Ese corazón de servidor va a nacer a causa del temor a Jehová, del guardar su palabra y ponerla por obra. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 5:4, él dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, va a ser muy fácil someterte. Y dice los unos a los otros, o sea que nadie es mayor que otro. Todos somos hijos de Dios. Y va a ser fácil someterte. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes la mente de Cristo. Tienes la mente de servidor, ¿verdad? Y este pasaje lo quiero concluir así, que todos necesitamos la palabra de Dios, pero entre más grandes son sus responsabilidades, mayor es la necesidad de depender de su palabra. Entre más responsabilidades delegadas, más demandará el Señor. Jesús dijo en Lucas 12:48, a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, de usted depende. Como padre, ¿qué principios le va a enseñar a su hijo? ¿Cómo usted va a instruir a sus hijos? Usted es el responsable de enseñarles la palabra de Dios. Y no solamente de enseñarles, sino de demostrárselas, de ponerles el ejemplo. Oí a un pastor, a un hermano que es maestro de un instituto bíblico, que dice que él oyó a otro hermano decirle a su hijo, hijo, después de Dios, yo soy tu modelo. En mí tienes que ver a Jesús. Yo soy tu modelo de lo que es ser un hijo de Dios. Hermanos, la responsabilidad que ustedes tienen como padres es mucho mayor que la que nosotras como madres tenemos. Tenemos responsabilidades, pero la de ustedes es mucho mayor, mucho más alta, porque a ustedes se les ha confiado más, se les ha confiado unos hijos santos, una esposa santa, y depende de usted a dónde dirige a su familia. Las consecuencias de no hacer lo que aquí acabamos de leer, de los 4 puntos que acabamos de leer, las consecuencias pueden ser muy devastadoras. Y todo el mundo conoce el pecado de David, ¿verdad? Que mandó a matar al marido de Betsabé, se mete con la mujer, la deja embarazada, se la lleva a su casa, ¿verdad? Todos conocen el pecado de David, pero muy pocos le hablan a usted de las consecuencias que sus hijos pagaron a causa de su pecado. Su hijo mayor, el primogénito, termina violando a su media hermana, ¿verdad? La termina violando. Y en la Biblia se registra, si usted lo lee, usted ve ahí que David no hizo nada. Dice que solamente se enojó por el hecho que pasó, pero no hizo nada. ¿Sabe por qué? Porque él perdió su autoridad que Dios le había delegado. Él ya no tenía autoridad de ir y reprender a su hijo y decirle, oye, ¿qué te pasa? Mira, este va a ser tu castigo.
te tengo que disciplinar, la Biblia no lo registra. ¿Por qué? Porque por su pecado que él había cometido, él perdió su autoridad. Varones, no pierdan su autoridad, porque los que terminan pagando su pecado siempre son los hijos. Los hijos terminan pagando el pecado de los padres. Y luego, después de eso, su hermano Absalón, de Amnón, el primogénito de David, él se llena de odio en contra de su medio hermano por haber violado a su hermana. Se llena de odio. ¿Y qué hace? Hace una fiesta, lo emborracha y lo mata. Porque vio que el padre no hizo nada, porque no tenía autoridad. Vuelve y pierde a su hijo. Pierde dos hijos y le destroza la vida a su hija, a su única hija. Las consecuencias del pecado en los padres es muy tremendo. Hay consecuencias muy grandes, ¿verdad? Y David era un rey, pero antes de ser rey era un padre que tenía que velar por el cuidado de sus hijos, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro habla del sacerdocio también. Dice que no voy a entrar mucho en detalle porque hablar del sacerdocio implica muchas cosas, pero sí quiero tocar ciertos puntos. Dice, el apóstol Pedro dice que el sacerdocio es santo, es una obra santa, una tarea santa. Lo que él está diciendo es que si el varón o el sacerdote no lleva una vida santa, los sacrificios delante de Dios son inaceptables. Él no los acepta. O sea, que el sacrificio tiene que ir junto con la obediencia, con la vida santa. Y si volvemos a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, el apóstol Pedro le dice dos cosas a los sacerdotes, una negativa y una positiva. En el versículo 1 dice, primera de Pedro 2:1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Las detracciones significa maledicencia o murmuración o chisme. Eso significa que el hombre, el sacerdote que es santo, primero tiene que desechar todas esas cosas. Y luego le dice lo positivo, lo que tiene que hacer. Cuando ya deseche esas cosas, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está hablando de un deseo intenso por la palabra del Señor. Los creyentes somos llamados a desear esa palabra del Señor. Un bebé recién nacido no le tienes que decir que desee la leche materna. Él la desea y punto. O sea, sale de él. Igual el Señor está dando la misma comparación, que como hijos suyos tenemos que desear ese pan de vida. Jesús dijo que Él era el pan de vida que bajó del cielo, el pan de vida. Y Juan en el primer capítulo habla del Señor Jesucristo como el pan de vida, como el verbo encarnado, la palabra de Dios hecha carne, hecha humana, ¿verdad? El Señor no va a aceptar los sacrificios si no llevamos una vida santa, si no desechamos esas cosas y si no deseamos las cosas espirituales. Cuando habla aquí de los sacrificios, habla en el versículo 5, dice, vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cuáles son esos sacrificios, hermano? ¿Cuáles son esos sacrificios que nosotros tenemos que hacer? En Hebreos 13:15 habla del sacrificio de labios, ¿verdad? La alabanza, la adoración, la oración, todo lo que nosotros hablamos
y que ofrecemos al Señor son sacrificios de labios, lo que nosotros le ofrecemos al Señor con nuestros labios, ¿verdad? Y luego en el siguiente versículo, en el versículo 16, habla del sacrificio de la generosidad de hacer el bien, de la generosidad que le ofrecemos a Dios, porque ese es lo que le podemos ofrecer a Dios, son nuestras buenas obras, lo que hacemos en nombre de Jesucristo, ¿verdad? Como padres, somos generosos con nuestros hijos en instruirlos en la palabra del Señor, porque la generosidad no solamente es el dinero o las cosas materiales que les podamos ofrecer, sino podemos ser generosos con nuestro tiempo, podemos ser generosos en el amor, podemos ser generosos en la paciencia, podemos ser generosos en todos los frutos del Espíritu Santo, podemos ser generosos en eso, y en eso mostramos la generosidad que nos es proveída por el Padre. Y el tercer sacrificio es el sacrificio de vida. En Romanos 12:1 dice, llevemos delante de Dios nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. O sea, aquí está refiriéndose a toda su vida. Muchos padres, muchas madres dicen, yo doy la vida por mis hijos, o yo muero por mis hijos, ¿ok? Pero ¿no es mejor vivir por ellos? ¿Vivir para ellos? ¿Ofrecerles tu tiempo? ¿Ofrecerles la palabra del Señor? Es más difícil vivir para ellos que morir por ellos, ¿verdad? Porque en la muerte se acaba todo. Pero el vivir por ellos es un sacrificio de vida. Es como una ofrenda delante de Dios cuando tú ofreces tu tiempo, tus ambiciones, tus posesiones, tu mente, tus emociones, tu dormir, tu comer, tu trabajo, todo. Cuando tú te levantas y le ofreces a Dios todo lo que tú vas a hacer, es una ofrenda de vida al Señor. Y para mí el ejemplo más hermoso, uno de los ejemplos más hermosos que vemos en la Biblia de un padre que es un sacerdote, es Job. Y quisiera que lo leyéramos juntos en Job capítulo 1. Vamos a ver qué clase de padre era este hombre, que es un gran ejemplo para nosotros los que somos padres, ¿verdad? En Job 1. Y fíjense cómo lo describe el Señor. En Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, ustedes vayan checando ahí. Si caen en esa descripción, ¿verdad? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice en el versículo 2, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Este hombre tenía 10 hijos. 10 hijos. Y dice en el versículo 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Este hombre no solamente era un buen padre, tenía 10 hijos, tenía muchas pertenencias. Este era un hombre rico y dice que sobresalía sobre todos los orientales. El versículo 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Hermano, si usted quiere ser un buen padre, imite a Job, santifique a sus hijos. Santifique a sus hijos, claro, ahora no va a ir y hacer un sacrificio de animal, pero Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes están limpios. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. ¿Cómo usted va a santificar a sus hijos? Con la palabra del Señor. El Salmo 119:9, el salmista hace una pregunta y dice, ¿con qué limpiará el joven, el niño, su camino? Y se contesta él mismo y dice, con guardar su palabra. Hermano, de usted depende que sus hijos guarden la palabra del Señor, que la escuchen, que la vean, que lo vean a usted. De que usted sea ese modelo de la palabra del Señor. Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos. ¿En dónde? Dice en la casa primero. El ministerio comienza en la casa. Y luego dice en el camino, cuando andes en la calle, ahí ve enseñándoles la palabra del Señor. Y luego dice, al acostarte en la noche, una oración. Enséñales una oración para acostarse. Y luego dice, y cuando te levantes, enséñales a darle gracias al Señor por el agradecimiento a Dios por un nuevo día. La palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias todos los días, ¿verdad? Enseñarle a nuestros hijos. Amén. Y luego dice, y las escribirás en los postes de tu casa. Escríbelas. Llena la casa de versículos, a la fuerza los tienen que leer, aunque no quieran. Y luego dice, y en las puertas de tu casa, ahí donde ellos van a entrar, donde ellos van a salir, que se encuentren con la palabra del Señor. Solamente así vamos a poder enseñarles el temor a Jehová. Y hay muchas más cosas, ¿verdad? De la función del sacerdote, del pan, ¿verdad? Que significa la palabra del Señor, del pan de vida, enseñarles el pan de vida. La otra función del sacerdote era entrar cada mañana y cada noche a quemar incienso aromático delante del Señor. ¿Y qué es eso? En Apocalipsis 5:8 dice que el incienso son las oraciones de los santos. ¿Está usted orando por sus hijos? ¿Está usted intercediendo por sus hijos? Ese es el incienso que como sacerdote le toca encender, ¿verdad? Otra función del sacerdote era despabilar la mecha del candelero. Creo que mi papá les ha dado un estudio muy extenso acerca del candelero, ¿verdad? Y cómo el candelero es la iglesia y el aceite, el Espíritu Santo, ¿verdad? Como sacerdotes, ustedes, la función del candelero era alumbrar el lugar santo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Que así dijo, que Él era la luz del mundo. Y es el único de los 7 gran yo sois que Jesús compartió a su pueblo. Porque en Mateo 5:14 dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué es su función como sacerdote? Alumbrar su casa. Alumbrar su casa con la palabra del Señor, llenos del Espíritu Santo, que significa el aceite, ¿verdad? Y porque en Mateo sigue diciendo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. ¿Cómo van a glorificar al Padre nuestros hijos si no están viendo nuestras buenas obras? Si no estamos alumbrando nuestro hogar con la luz que es Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Es la palabra del Señor. Son los mandamientos del Señor. Y quiero terminar este mensaje con esto. Quisiera que abriéramos nuestra Biblia en Proverbios 20. Proverbios 20. Es tan bonito. Yo no había leído este versículo, pero está hermoso. Proverbios 20, versículos 6 y 7. Y dice así. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Dice, pero hombre de verdad, hace una pregunta, ¿quién lo va a hallar? ¿Quién va a hallar al hombre de verdad? Dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos
después de él. Nosotros como seres humanos decimos, yo soy bueno. Como hombres pueden decir, soy buen padre. Pero ¿eres un buen padre delante de Dios? De acuerdo a los mandamientos del Señor. O sea, si damos el tiro, si nos ponen en balanza, ¿seremos hallados faltos o no? Es una pregunta para cada quien. Y es lo que está diciendo aquí el rey Salomón. Dice, ¿quién va a hallar al hombre que es de verdad? Es el que anda, es el justo que anda en integridad. Ese es el que va a hallar la aprobación del Señor. ¿Y cuál es la recompensa? Que los hijos van a ser bienaventurados, van a ser dichosos después de él. El Salmo 127:3, todos se lo conocen, que los hijos son herencia de Jehová. Hermano, su herencia de parte de Dios son sus hijos. Y un día el Señor les va a pedir cuentas de qué hicieron con sus hijos. ¿Qué hicieron para llevarlos delante del Señor? Para presentarlos delante de Él. Estaba yo leyendo, y esto es una estadística, que dice que si el padre de familia decide seguir a Jesús, hay un 93%, porque Dios le dio a ustedes la autoridad, el liderazgo de dirigir a su familia. ¿Y sabe cuál es el porcentaje? Si la mamá se convierte, solamente el 17%. A nosotras nos cuesta más. A nosotros, por eso es que la mujer siempre está orando. Siempre en los cultos de la oración siempre son más las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta más. Porque es más duro. Dios a ustedes les dio la habilidad, la autoridad se la delegó a ustedes para llevar a la familia al Señor. Dios respalda su palabra y claro que lo hace con la mujer, pero es más difícil. Es más difícil. Y como esposas, incluyéndome a mí, mi oración primero es por mi esposo, por el padre de mis hijos, porque yo sé que si el padre de mis hijos decide seguir a Jesús, decide entregarse completamente a Jesús, mis hijos continuarán. Mis hijos lo seguirán. Amén. Ese es el diseño de Dios. Dios así lo quiso. Él los escogió a ustedes, como leímos al principio. A ustedes los escogió para ser líderes de su casa. Y lo más varonil, lo más hombre que ustedes pueden hacer es rendirse a los pies de Cristo. Para luego levantarse y liderar a su familia a los pies de Cristo. Es lo más hombre que ustedes pueden hacer. Es lo más, no puedo decir macho porque macho no, ¿verdad? Pero es lo más varonil que ustedes pueden hacer. Rendirse completamente al Señor para que sus hijos lo sigan, ¿verdad? Todo comienza ahí, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Y créame, el apóstol Pablo en Filipenses 1:6 dice que Él perfeccionará la obra que Él comenzó. Si usted se rinde a los pies de Cristo, Dios lo irá perfeccionando. Y nuestro mayor modelo de padre es nuestro Padre Celestial, que nos ama, que es bondadoso, que es misericordioso, que es generoso. Él es grande en misericordia. A Él tenemos que imitar, de Él tenemos que nacer, ¿verdad? El apóstol Juan escribió, el que es nacido de arriba, el que es nacido de Dios, a ese se le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Nosotros somos hijos, todos somos hijos, pero ustedes hombres les dio el título de padre. Cumplan su ministerio. Yo los animo a cumplir su ministerio de padre, a que le den honor al título que Dios les dio y guíen a su familia a los pies de Cristo. Amén. Amén. Pues yo quisiera